Vamos a ver en este tema el primer paso del proceso de capacitación, el cual es la DNC o la detección de necesidades de capacitación. Resulta que esta DNC o detección de necesidades de capacitación, como te decía, pues es un conjunto de actividades, es un proceso con el cual vas a recabar diferentes datos que vas a analizar y con ellos vas a determinar cuáles son los requerimientos formativos de la empresa para la que trabajas o de tu cliente. Obviamente, como veíamos en el tema anterior, analítica de datos, toda esta información te sirve para tomar decisiones, para saber qué es lo que tienes que incluir en tus contenidos para satisfacer ese requerimiento formativo que tiene tu cliente. ¿Por qué? Resulta que todas las empresas cuando se planean, pues hacen su descripción de puestos. Esta descripción de puestos te dice cuáles son las funciones que debe tener cada elemento de la misma. Y también te dice cuáles son sus metas, cuántas piezas tiene que fabricar, de qué forma, con qué nivel de calidad, etcétera. Sin embargo, muy pocas veces esto se consigue. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Si la empresa planea que a lo mejor la meta de piezas fabricadas por cada operativo tiene que ser de 100 al día, pero se están logrando únicamente 60, quiere decir que ahí hay un gap que se tiene que cerrar. Ahora, ese gap puede ser que se pueda cerrar con capacitación o puede ser que no. Más adelante, cuando veamos el diagrama de Ishikawa, vas a poder distinguir cuáles sí puedes resolver y cuáles no puedes resolver con un taller o capacitación. Pero mientras tanto, quedémonos con el concepto de que va a haber un gap que necesita cerrarse. Y para conocer cuál es ese gap y dónde se tiene que cerrar, pues vamos a aplicar esto del DNC, de la DNC. Ahora, la DNC se clasifica de diferentes maneras. Ahorita vamos a platicar de dos. La primera son la clasificación que hizo Boydell acerca de las necesidades de capacitación. Él lo divide en tres sectores o en tres tipos diferentes de necesidades. La primera son las organizacionales, la segunda las ocupacionales y las terceras las individuales. Te voy a explicar con más detalle cada una de ellas. Primero, las organizacionales son aquellas que van a afectar a toda la empresa. O sea, las que tienen que ver con todos los que integran a una organización. ¿Y cuáles son? Pues los sistemas, por ejemplo, a lo mejor todos necesitan utilizar Word, todos necesitan utilizar Excel. Ahorita que estamos en la contingencia por el COVID-19, que muchos se fueron a home office, pues a lo mejor todos están utilizando Zoom. Entonces, eso es algo que todas las personas tienen que necesitan conocer. O a lo mejor en la empresa hay una intranet. Todos tienen que saber manejar la intranet, tienen que saber que existe. Ahí es donde entra la formación o la capacitación. Los siguientes son los procesos. Hay procesos que aplican para una parte de la empresa o hay otros que son macroprocesos que afectan a varias áreas de la empresa. Entonces, también es algo que tienes que conocer. A lo mejor si, no sé, si terminado, estamos hablando de empresa de construcción, si terminados no conoce sus procesos o lo está haciendo mal, están afectando el trabajo de construcción y este de planeación. Entonces, es un macroproceso si juntamos todos los procesos internos grande con el cual la empresa produce pues la construcción, las casas o los edificios que forman su actividad, su core business, pero si no se conoce ese proceso, cómo se enlazan los procesos individuales de cada área, pues probablemente haya problemas de comunicación, habrá problemas de coordinación de cómo están entregando cada quien sus salidas, sus outputs de cada área individual. Por eso es importante que todos conozcan el macroproceso. Las políticas, obviamente, cuál es la política de calidad, cuál es la política de servicio al cliente, etcétera, cuál es la filosofía de la empresa, aquí me faltó, pero también aplica la misión, la visión, etcétera, para que lo puedas vivir, se lo puedas comunicar al cliente. Y por último, los equipos, cómo se van a utilizar las computadoras que todo el mundo utiliza, cómo van a utilizar las terminales telefónicas que también todo el mundo utiliza, etcétera. Las ocupacionales se refieren a un tipo específico de labores que conforman un puesto de trabajo. Por ejemplo, lo que tienen que saber todos los vendedores.
lo que tienen que saber todos los operadores de tractocamión, todo lo que tienen que saber todos los operadores de fresadora, etcétera. Todos ellos tienen conocimientos particulares de su ocupación, por eso generan un conjunto de contenidos que son aplicables a ellos nada más. Y por último son las necesidades individuales. Esto tiene mucho que ver con ya la necesidad de formación de un elemento por separado, como por ejemplo a lo mejor fulano tiene temas de actitud o de relacionamiento. Entonces, a lo mejor habrá que darle inteligencia emocional y habilidades blandas. A lo mejor Mengano quiere ser director de área. Entonces, pues habrá que darle una formación adecuada a un director. Estas necesidades ya más puntuales normalmente no están relacionados con el tema técnico, sino que más bien es con el tema de habilidades blandas o de liderazgo. Entonces son más particulares y dependen más de la necesidad tanto de la persona como de la empresa, si a lo mejor lo quiere subir de puesto o si la empresa o si el individuo tiene necesidades para poderse desarrollar bien de la manera óptima en su trabajo, como te decía, cambiar actitudes, mejorar habilidades blandas, etcétera, o para su crecimiento personal. Bueno, esas son las tres clasificaciones de las necesidades de capacitación de Boydell. No es la única clasificación, también las tenemos los de Mendoza, aquí también son tres y tienen más que ver, las otras son así como de índole, yo diría como operativa. Aquí estas de Mendoza son como más ya de tipo de formación, ya como más específicas al ámbito formativo. Los tres tipos de necesidades de capacitación que menciona Mendoza son las manifiestas, las encubiertas y las mediatas. Ahora te voy a explicar sobre todo esta última, las mediatas suena raro el nombre, pero bueno, es muy sencillo entenderlo. Las manifiestas es el talento, por ejemplo, y tienen que ver con cuáles son los requerimientos del talento en su vida laboral. Por ejemplo, los de nuevo ingreso que necesitan saber, los ascensos que necesitan conocer, como te decía, para subir y ser efectivos en su puesto, y las transferencias de áreas. Te explico. Personas de nuevo ingreso, para poder entrar y desarrollarse en su nueva labor, pues tiene un conjunto de contenidos que considerar, por ejemplo, la filosofía laboral. Un nuevo ingreso normalmente se le enseña cuál es la misión, la visión de la empresa, pues para que haya este espíritu de equipo de que nos habla Fayol, Henry Fayol, que todas las empresas tienen que tener un espíritu de grupo para tener una identidad. Somos la empresa fulana o somos el taller Mengano. O sea, somos habla de equipo, habla de identidad, habla de poner nuestros esfuerzos en un mismo objetivo. Entonces, por eso es importante que el nuevo ingreso, además de saber lo requerido para su función, manejar la máquina, hacer el proceso, etcétera, tiene que tener una identidad corporativa. Que esta identidad corporativa y este conocimiento de procesos o de maquinaria o de equipo ya no se va a ver en el resto de su vida laboral. Por ejemplo, los ascensos, también ya lo he mencionado varias veces. Si una persona quiere subir a supervisor, pues a lo mejor ya no le basta únicamente que conozca el proceso y el equipo. Tiene que empezar a conocer habilidades blandas. Esta cantidad o estos contenidos de habilidades blandas tendrán que ir aumentando conforme su puesto va creciendo. También siguiendo a Fayol, Fayol dice que conforme un individuo va creciendo en su puesto, va requiriendo habilidades cada vez más administrativas y más humanas y dejando las técnicas más y más atrás hasta que prácticamente dejan de importar. Por eso es que la formación se tiene que adaptar a esto que nos habla Fayol. Conforme van creciendo los ascensos, pues tienes que darle más y más contenidos de índole conductual, de inteligencia emocional, etcétera. Y las transferencias. Si tú tienes un participante que se va a cambiar a lo mejor del área de ventas al área de cobranza, por ponerte un ejemplo, pues lo que vio en ventas a lo mejor le sirve de base, tal vez ya conoce la filosofía de la empresa, a lo mejor ya conoce los productos o el servicio que ofrece la empresa, pero no conoce los procesos propios de ventas o de cobranza, dependiendo de dónde vaya.
Entonces, eso es lo que le tendrás que dar y esa es una necesidad particular de esa persona que tienes que cubrir en cuanto a la transferencia de puesto. También va a haber aquí, dentro de esto de las manifiestas que nos menciona Mendoza, los cambios operativos. A lo mejor se modifica un proceso, a lo mejor se empieza a utilizar un software diferente. Estas son cosas que te puedes encontrar, entonces esas actualizaciones también son necesidades que tienes que cubrir. Y por último, la cultura y objetivos organizacionales, que ya lo mencioné como parte del nuevo ingreso, pero que también es algo que tienes que estar reforzando constantemente. Me tocó ver en un banco internacional cómo hacían un esfuerzo muy importante para comunicar los valores de la empresa a sus colaboradores, por lo tanto les hacían cursos, les hacían pláticas. También esto es algo que te va a tocar a ti como personal de formación. Luego, Mendoza también menciona las encubiertas. Estas son, las primeras son así como las que tú sabes, que puedes predecir, que van a existir y que tienes la certeza de que van a estar. Pero también va a haber otras que son como más, vamos, dicen cubiertas, su nombre, van a ser más particulares, van a ser de a lo mejor un colectivo más pequeño, pero que si no la resuelves puede tener un impacto significativo y muy negativo. Estas encubiertas son las que se dan cuando una persona no sabe manejar a lo mejor una máquina o lo hace mal. A lo mejor también me llevó a ver en un colectivo que si se implementa un nuevo software, como te daba el ejemplo, todavía tienes un colectivo que lo sigue utilizando. Entonces, esa falta de pericia, esa obsolescencia del software anterior, o sea, que ya no está funcionando, es algo que tú tienes que estar observando y detectando, porque si no lo haces, probablemente vas a generar una respuesta negativa de parte de tu cliente que va a afectar la productividad y los objetivos de la empresa. Imagínate si todo el mundo ya está operando con, se me ocurre, Windows 10 y todavía tienes un colectivo que está operando con Windows Vista, pues en algún momento vas a tener un problema porque Microsoft ya dejó hace años de darle soporte a Windows Vista. Entonces, si no les das el curso para actualizarse a Windows 10, pues va a haber un momento cuando dejen de funcionar los equipos en los cuales van a dejar ellos de trabajar por una causa que se pudo prevenir con observación y con el registro de esta necesidad de capacitación. Y por último, las necesidades mediatas. Esto tiene que ver más con la formación continua. ¿Te acuerdas que te mencionaba en analítica de datos que necesitas tener tu malla curricular para saber qué contenido darle a qué persona? Pues aquí también se menciona en esto de las necesidades inmediatas de Mendoza. Si tú tienes un colectivo que sabes que más o menos a los 6 meses al menos una o dos personas van a querer o van a estar en capacidad de ascender a un puesto de supervisor siendo nuevos ingresos, pues necesitas tener ahí ya contenidos preparados para que en cuanto salten estas personas, en cuanto asomen la cabeza, les puedas dar el contenido y pueda ser proactivo y sobre todo pueda ser pertinente en la formación. Entonces, estos son los tres tipos de clasificación de necesidades de capacitación de Mendoza. Ahora, ¿cuál es el proceso de una DNC? Aquí lo vamos a mencionar utilizando el método comparativo. ¿Qué es esto del método comparativo? Pues a través de la comparación de cómo debería de ser contra cómo es en realidad la forma de operar de un colectivo, saber qué necesidades tienen. Bueno, en pocas palabras, la etapa 1 es determinación de la situación ideal, o sea, cómo te dice el puesto de trabajo, la descripción del puesto y las metas que debería ser el trabajo, cuántas piezas tienen que producir, con qué nivel de calidad, con cuántos errores, etcétera. Eso es lo que sabes que tienen que hacer. Ahora, si tienes datos de calidad, si has hecho tu labor de observación, si has recabado información, entonces podrás determinar cómo lo están haciendo en la realidad. A lo mejor no están llegando al número de piezas. A lo mejor el nivel de calidad está un poco más bajo, el nivel de error es mayor al cual es esperado. Entonces ahí ya están brincando cuáles son las necesidades que tienes que cubrir. Ahora, ya que tienes esos dos datos, la tercera etapa, lo que ya te escribía, tienes que compararlos. Me están pidiendo 100 piezas, están produciendo 90, entonces esas 10 piezas es algo que se tiene que corregir. Entonces, con ese análisis,
tan sencillo, la verdad es que no es complicado, puedes ya determinar qué contenidos tienes que meterle. A lo mejor lo que necesitas hacer, o ya te da idea de qué contenidos, tienes que ver por qué se están tardando. A lo mejor esas 10 piezas faltantes es porque no saben manejar la máquina con eficiencia, están perdiendo tiempo en algo. A lo mejor no saben utilizar, no saben pedir los insumos, a lo mejor tardan demasiado en sacar la pieza, no sé. Esto ya lo tendrías que determinar tú, pero ya tienes idea de por dónde está la necesidad de capacitación. Y por último es la identificación de necesidades, que es lo que te decía, ya hiciste tu análisis, entonces ya estás en posibilidad de conocer cuáles son los temas o cuáles son las habilidades, conocimientos o actitudes que tienes que desarrollar en tu participante. Y, disculpa, me equivoqué, para el otro lado. ¿Qué herramientas puedes usar para toda esta actividad que te decía? Primero, puedes utilizar los checklists. ¿Qué es esto de checklist? Haces una lista de todas las actividades que tendrían que hacer y vas palomeando las que están y las que no están. Si tú estás viendo que en el ideal de tu puesto de trabajo o de lo que tiene que hacer el colaborador hay una serie de actividades que no se están cumpliendo, entonces ya con eso sabes dónde tienes que trabajar tú en la capacitación. También puedes hacer cuestionarios. ¿Cómo te serviría un cuestionario? Bueno, si estamos hablando quizá de un proceso, como también esto lo vi sobre todo en empresas que se dedican a las ventas y tienen procesos, cómo subir las ventas al sistema, etcétera, para hacer su CRM. Muchas ocasiones los vendedores, como no se sabían el proceso que tenían que seguir, les haces un examen, un cuestionario, y entonces ahí brinca que a lo mejor no saben que tienen que meterse a la pestaña fulana para cargar ahí la venta. Entonces ahí sabes que hay un conocimiento que le está faltando. Por eso el cuestionario es valioso. Las encuestas. A lo mejor esto de las encuestas te permite saber si hay muchas personas que desconocen la misma información o que piensan lo mismo. Por ejemplo, una vez aplicamos una encuesta donde los participantes tenían que completar una frase y era una frase del estilo de entre vender y tratar bien al cliente, yo prefiero, muchos contestaron vender. Eso quiere decir que ahí la cuestión con la gestión, que se estaban enfocando demasiado en las ventas, era lo que estaba incidiendo en el problema que la empresa reportaba, que era que sus clientes se quejaban de que cuando les llamaba o les buscaba un vendedor, siempre se sentían atacados o se sentían presionados. Entonces, eso fue un tema de gestión que brincó en la encuesta. También es importante para hacer ahí una labor de capacitación y cambiar la percepción. Sí es importante vender, pero también es importante tratar bien al cliente de acuerdo a los objetivos que está planteando la empresa. Esa es su ventaja competitiva, con eso se quiere diferenciar de la competencia. Otro es el análisis de procesos. ¿Qué es esto? Si tú tienes ya mapeado tu proceso, obviamente esto no se puede hacer si no lo tienes, eh, puedes hacer que, dependiendo de la observación directa, que también es otro punto, puedes poner a un instructor o tú mismo, te puedes ir a sentar a observar cómo una persona ya en su puesto de trabajo está realizando un proceso, si se ajusta o no se ajusta al proceso mapeado. Puede ser que no se ajuste porque son pasos innecesarios y desde el inicio estuvo mal planteado el proceso. O puede ser que la persona se esté brincando pasos porque no los conozca o porque se los brinque inconscientemente y eso esté generando una incidencia. Por eso es importante esto de la observación directa y el análisis del proceso. O puedes hacerlo al revés. De plano te vas primero, en lugar de analizar el proceso primero, ya mapeado, te vas, observas cómo lo hacen en la realidad y después, y con base en eso, haces un análisis de cómo debería ser el proceso. Ya terminado, pues puedes con eso hacer tu taller. Por último, las entrevistas. Esto ya va sobre todo en cuestiones más puntuales, yo diría inclusive de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque una entrevista te permite ir a una profundidad enorme y con el participante, con el colaborador. Pero también ahí brincan muchas ocasiones pues las frustraciones, los pensamientos y sobre todo tienes que ser alguien en quien ellos confíen.
para que te cuenten por qué está sucediendo algo. Parte de lo que te decía hace ratito, de la gestión de los vendedores que se enfocaban más en vender que en tratar bien al cliente, si bien la encuesta salió que eso opinaban, después hablando con ellos, con unos cuantos, ya en una entrevista a profundidad más en corto, pues me dijeron que eran sus supervisores los que los presionaban para hacer esas cosas, que si no lo hacían, los castigaban, los sancionaban. Y esto, si bien a primera vista puede ser bueno para la cuestión de números del supervisor, de las ventas que están consiguiendo, obviamente, como te decía, si la empresa quiere posicionarse por servicio al cliente, por una buena imagen al cliente, pues lo está afectando negativamente este objetivo estratégico de la organización. Por lo tanto, pues es necesario cambiar la percepción, como te comentaba que hicimos. Bueno, con esto finalizamos este tema. Igual estas herramientas no las vamos a desarrollar de una por una porque nos llevaría muchísimo tiempo y además creo que muchos ya las conocemos, ya son cosas que implementamos en nuestra operativa diaria de una manera u otra, pero ya las conocemos. Por eso no creí conveniente extender demasiado el tema explicando cada una de estas, mejor su funcionalidad. Entonces, con esto, pues cerramos el tema de DNC con el DNC, el concepto del DNC. Nos vemos en el siguiente tema y muchísimas gracias por tu atención.